Bien, entonces vamos a usar try except ya por último, pero con algo que sí exista verdaderamente. Vamos a ponerle que el módulo sí exista. Por ejemplo, el que sí existe es figuras. Y aquí vamos a ponerle. Dice, vamos a importar, en este caso, de un módulo que sí existe. Por ejemplo, el módulo figuras, que ya sabemos que existe. Lo tenemos acá, justo por acá. Pero vamos a ponerle que importe el name, una función. Que ese name asumimos que en realidad es una función, obviamente por su nombre. Entonces acá ejecutamos esto y fíjate cómo en este punto pues nos da un error, dice módulo no encontrado, debajo de cláusulas try except. Es decir, pues ya estamos viendo que este try except se resuelve a lo que se tenga que resolver de forma correcta, por ejemplo aquí un print, y luego el código continúa hacia abajo. Esto es lo genial de esto. Obviamente, vemos, por eso puse este codiguito de saber cuándo efectivamente continúa el código después de un try except. Entonces, pues fíjate cómo acá, efectivamente figuras no existe, pero aquí sí existe, perdón, pero una función no existe. Vamos a correr a ver figuras y en ningún momento tenemos un name que se llame una función. Entonces, efectivamente, aquí podríamos cambiar el mensaje, por ejemplo, name no existe, para que sea acorde al error. Pero ¿qué pasaría en este caso? Pero primero vamos a sacarle una captura mejor para hacer nuestro diagrama. Tenemos esto por acá. Fíjate cómo acá tenemos esto. Nos da un error. Y fíjate cómo aquí está. Pero vamos a ver el caso cuando en realidad pues ambas cosas existen. Fíjate, vamos a ponerle aquí algo así como que exista, por ejemplo, calcular área cuadrado. Y obviamente no va a ejecutar esto. Vamos a probarlo. Fíjate como dice debajo de cláusulas try except. ¿Qué está pasando por acá? Pues que en este punto, como si existió, vamos a ponerle por acá ahora. Pues fíjate cómo acá ya tenemos los tres casos posibles de try except, los comunes. Cuando importamos un módulo que en realidad no existe, usando la variante de from, cuando el módulo sí existe, pero en este caso el name no existe, y cuando ambas cosas existen. Fíjate que cuando pues no hay error, cuando efectivamente pues no hay error, pues el código no entra por acá a except. Obviamente acá, ¿qué está pasando? Pues sí existe el módulo figuras y si existe este name, por tanto la cláusula except no se ejecuta y por decirlo de una manera todo esto se resuelve a correcto, entonces continúa el código. Entonces pues fíjate cómo ahí está y aquí tenemos un ejemplo de ello debajo de cláusulas try except. Entonces con esto, ya con este diagrama,
Fíjate que puse aquí letras chiquitas, pero pues aquí tú le puedes hacer zoom. Ya con esto tenemos un panorama muy bueno, ya lo que es todo el contexto de importación de módulos. Obviamente, estos últimos videos te los di con el enfoque de tabla de símbolos, como ya te lo dije, y hay mucho más de esto de la importación, pero eso lo vamos a ir viendo ya más adelante en el curso. De momento, pues ya tenemos un buen conocimiento sólido en lo que son las importaciones. Ya sabemos cómo importar en el Global Scope, cómo importar solamente con import el módulo, etc. Entonces, vamos a pasar ya a otro tema, siguiendo con esto de módulos, y continuamos en el curso. Fíjate, vamos a crearnos un script nuevo. Y va a llevar de nombre módulos estándar. Y vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar de esto, de los módulos estándar. Dice, Python incluye muchos módulos estándar que incluyen funciones que tú puedes usar en tus programas. Aquí, esto de estándar quiere decir que son módulos propios ya del equipo de desarrollo de Python, ¿no? Que son propios de Python. Por ejemplo, tú vas a importar módulos de paquetes de terceros, por ejemplo, un módulo para hacer algo, por ejemplo, de desarrolladores de todo el mundo. Pero cuando yo digo aquí módulos estándar, hago referencia a que son módulos propios que son creados por el equipo de desarrollo de Python, es decir, los creadores de Python, módulos estándar, pues se llaman estándar, módulos que son propios del entorno de Python, que vienen oficialmente de Python. Y a veces tú vas a importar módulos tuyos propios o de desarrolladores de terceros que no son del equipo de desarrollo de Python. Entonces aquí pues se puede decir que módulos estándar hace referencia a módulos que ya están incorporados cuando tú instalas Python. Entonces esos modulitos estándar tú te los puedes jalar para utilizarlos en tus programas. Para usar un módulo estándar pues es lo mismo, lo importas y llamas algunas de sus funciones. Algo tan simple como si tú hubieras creado ese módulo, pero estos módulos son creados por el equipo de desarrollo de Python, son oficiales de Python, vienen incluidos en Python. Entonces, algunos módulos estándar que vamos a ver así más comunes, no vamos a ver todos, obviamente tenemos en este caso, aquí te voy a poner unos ejemplos. Fíjate, tenemos el módulo Math, que por su nombre, pues obviamente es para operaciones matemáticas. Tenemos otro módulo estándar que se llama pues para generar números random, como ya vimos. También tenemos un módulo que no hemos visto, me parece, como lo es en este caso decimal, que es funciones para trabajar con números decimales. Tenemos por ejemplo acá otros que no vamos a ver, por eso te los voy a copiar. Tenemos el módulo que se llama, en este caso, vamos a ponerle por acá, el módulo que se llama CSV, que a lo mejor tú ya te conoces estas iniciales en programación, sobre todo en bases de datos, y obviamente es para eso que tú piensas, funciones para lidiar con archivos que contienen valores separados por coma. Por ejemplo, aquí algo así como esto. Por ejemplo, esto por ejemplo sirve para importarse en base de datos. Estos son archivos que contienen valores separados por comas. Esto pues tú lo has visto en base de datos cuando importamos archivos CSV. Aprovecho en este momento para invitarte al curso de SQL con MySQL en sí mismo. Prácticamente para aprender MySQL y SQL desde cero
aquí en mi canal de YouTube, WebTV. Ya hay muchas horas de contenido, así que te lo invito. Aprovecho para invitarte a este curso de MySQL, donde vamos a ver más adelante eso de importar archivos. Pero ya ahorita ya te puedes echar una vuelta, ya hay mucho contenido. Y luego está el módulo PyCall, que son para funciones de almacenaje de datos persistentes, es decir, para guardar los datos. Acuérdate que persistencia de datos es, por ejemplo, una base de datos, un file, etc. Es decir, para que tus datos se queden guardados en algún lugar después de que tu aplicación se cierre. Tú ya sabes lo que son persistencia de datos. Y luego tenemos esta, que es de mis favoritas, que es para crear aplicaciones de escritorio. Tkinter. Para crear aplicaciones de escritorio, como normalmente las conocemos. Aplicaciones esas de ventanitas, así como las que hacemos, por ejemplo, con... ¿cómo se llama este lenguaje? C#. Entonces es para crear aplicaciones de escritorio, que son nativas del sistema operativo, por ejemplo, para Windows, etc. Acuérdate que tenemos aplicaciones web. Tenemos en este caso también GUI, que estas son incorporadas, nativas. Pero vamos a dejarlo ya mejor para el próximo video. Saludos.